Buenas tardes, estimados participantes. Mi nombre es José Ramos y me acompaña César Garay. Ambos somos especialistas de la Dirección de Evaluación Docente. Reciban nuestro cordial saludo. El día de hoy estaremos a cargo de la sesión informativa a postulantes clasificados a la etapa descentralizada del concurso excepcional de acceso a cargos directivos de instituciones educativas 2023. Adelante, César. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Seguimos, José. Bien, entonces continuamos o iniciamos esta sesión. A ver, vamos a iniciar presentando el objetivo de esta sesión informativa. Bien, el objetivo de esta sesión informativa es brindar a los postulantes clasificados a la etapa descentralizada, como había mencionado, del concurso excepcional de acceso a cargos directivos de institución educativa, de educación básica o de educación técnico-productiva. Esta información está referida a la etapa descentralizada. En ella hablaremos sobre o informaremos sobre el modelo de evaluación, sobre la verificación del cumplimiento de requisitos e impedimentos para postular, asimismo sobre las causales de retiro y además sobre la bonificación por discapacidad si este fuera el caso. Además, los instrumentos de evaluación y la etapa de reclamos. ¿Ya? Entonces, a ver, continuamos. Acá tenemos ya la presentación de las actividades que se van a realizar en esta sesión informativa. Para ello se ha organizado de esta manera. Primero, como ya hemos hecho, es presentar el objetivo de la presente sesión. Luego presentaremos los aspectos generales de la evaluación, la organización del concurso excepcional de acceso a cargos directivos de institución educativa 2023. Presentaremos información referida al comité de evaluación, quienes serán los integrantes del comité de evaluación, sobre la etapa descentralizada y sobre la calificación. Asimismo, brindaremos información sobre la aplicación de los instrumentos de evaluación y verificación del cumplimiento de requisitos e impedimentos y el derecho a recibir bonificación por discapacidad. Posteriormente, presentaremos información sobre los instrumentos de evaluación, la matriz de valoración de la trayectoria profesional y entrevista, y sobre la etapa de reclamos. Luego de ello, se brindará un espacio para responder a las preguntas que se vayan formulando durante esta sesión informativa. ¿Ya? Entonces, continuando, tenemos para ustedes preparados los aspectos generales de este concurso excepcional de acceso a los cargos directivos de la institución educativa 2023. A ver, lo primero que vamos a iniciar con esta presentación, como lo habíamos mencionado, es mostrarles la organización del concurso excepcional de acceso a cargos directivos de instituciones educativas. Tenemos la convocatoria y la etapa nacional. Todo ello se ha llevado desde el 26 de enero del 2023 al 2 de agosto de 2023. En ella se ha dado la convocatoria del concurso y la publicación del cronograma, así como la inscripción de postulantes. En la etapa nacional, como es de conocimiento público, ya se aplicó la prueba nacional, que fue el 16 de julio del presente año, y en ella se aplicaron dos subpruebas, una que es la comprensión lectora y la otra subprueba, conocimiento de gestión educativa y gestión pública. Asimismo, ya salieron los resultados preliminares, se atendieron y se resolvieron los reclamos que han presentado los postulantes y se publicaron los resultados finales de la prueba nacional. Este concurso estuvo organizado en una etapa nacional y una etapa descentralizada, y en la etapa, entre estas dos etapas, hay un momento que es la publicación de las plazas en concurso. Además, la selección de parte de los postulantes sobre la región y de la Dirección Regional de Educación o UGEL, en la misma región en la que el postulante busca ser designado en el cargo de directivo de institución educativa.
Además, en esta etapa está consignado la conformación de los comités de evaluación. En la etapa descentralizada, que está programado según el cronograma del 21 de agosto al 21 de agosto del presente año al 18 de octubre del 2023. En la etapa descentralizada lo que va a suceder es que el comité de evaluación va a solicitar al área de escalafón de la UGEL o de la dirección regional su informe escalafonario. Luego también lo que va a suceder es que el comité de evaluación va a verificar el cumplimiento de requisitos e impedimentos y si le corresponde el derecho a recibir bonificación por discapacidad. Asimismo, se van a aplicar los instrumentos matriz de valoración de la trayectoria profesional y el otro instrumento denominado entrevista. En esta etapa también hay un momento de la presentación de los resultados preliminares. Como es de conocimiento también, luego de la publicación de estos resultados preliminares, está señalado en el cronograma del 29 de septiembre al 5 de octubre del 2023 que los postulantes pueden presentar sus reclamos y asimismo el comité resolver dichos reclamos. Y para el 18 de octubre del 2023 ya se habrá dado la publicación de resultados de la etapa descentralizada y los cuadros de mérito. Además, tenemos que del 23 de octubre del 2023 al 14 de noviembre de 2023, en acto público se adjudicarán, se va a dar la adjudicación de las plazas a cargo del comité de evaluación. Asimismo, se van a publicar los ganadores del presente concurso y luego la emisión de las resoluciones que serán desde el 8 de noviembre al 14 de noviembre del 2023. Algo que debo de mencionar es que en la etapa descentralizada, la verificación de requisitos e impedimentos y del derecho a recibir la bonificación por discapacidad y la aplicación de los instrumentos matriz de valoración de la trayectoria profesional y entrevista serán desde el 21 de agosto al 25 de septiembre. Es en este lapso que el comité de evaluación, tal como lo señala el cronograma, van a aplicar los instrumentos y hacer las verificaciones que estamos mencionando. Luego tenemos que el inicio de la asignación será el 1 de enero del 2024. ¿Ya? Entonces, esto es cómo se ha organizado el concurso excepcional de acceso a cargos directivos de institución educativa. A ver, continuamos. Bien, tenemos acá los integrantes del comité de evaluación. Y ahí tenemos cuáles son los integrantes. El primero, el que está señalado allí en la norma técnica, es que uno de los integrantes es el director del UGEL o jefe del área de gestión pedagógica, quien va a ser quien lo presida. Luego, 2 directores de instituciones educativas de la jurisdicción de las más altas escalas magisteriales. Asimismo, un tercer integrante del comité de evaluación es el jefe de personal de la UGEL o el que haga sus veces. Y el cuarto integrante del comité de evaluación es un especialista en educación de la UGEL. Entonces tenemos ahí los integrantes del comité de evaluación, estimados postulantes. Debe quedar claro para ustedes que quiénes son los integrantes. El director del UGEL o jefe del área de gestión pedagógica, 2 directores de la jurisdicción de las más altas escalas magisteriales, y el jefe personal del UGEL, porque haga sus veces, y un especialista en educación del UGEL. Continuamos ahora. A ver, la etapa descentralizada. A ver, en la etapa descentralizada,
el desarrollo de esta etapa centralizada está a cargo del comité de evaluación, donde los postulantes a evaluar son aquellos profesores de la carrera pública magisterial que se encuentran, como se está señalando, a partir de la escala 3 hacia adelante. Escala 3, 4, 5, 6, 7 u 8. ¿Ya? Y son aquellos que cumplieron con los puntajes mínimos que han sido establecidos en la etapa nacional. En esta etapa centralizada, el comité de evaluación va a aplicar dos instrumentos: la matriz de valoración de la trayectoria profesional y el otro instrumento, entrevista. Como ya también habíamos mencionado cuando se presentó la línea de tiempo, además en esta etapa comprende la verificación del cumplimiento de requisitos e impedimentos y, si fuera el caso, del derecho a recibir bonificación por discapacidad. Ahora veamos los puntajes de los instrumentos de evaluación. Como se puede observar, el instrumento matriz de valoración de la trayectoria profesional tiene un puntaje máximo de 60 puntos. Y este instrumento no tiene un puntaje mínimo requerido. Mientras que en el instrumento de entrevista también tenemos un puntaje máximo de 60 puntos. Sin embargo, es requisito alcanzar un puntaje mínimo de 30 puntos. Es así que podemos afirmar que solo el instrumento de entrevista tiene un puntaje mínimo requerido. Esta información tienen que tenerlo claro, ¿no? En la entrevista sí hay un puntaje mínimo requerido. Veamos ahora la otra presentación que tiene que ver con el puntaje final. A ver. Para determinar el puntaje final, ¿cómo es que llegamos a ello? A ver, primero tenemos que el puntaje total es la suma del puntaje de la prueba nacional con el puntaje de la matriz de valoración de la trayectoria profesional y el puntaje de entrevista. Entonces tenemos el puntaje total. Luego, para determinar el puntaje final, lo que se hace es sumar ese puntaje final más la bonificación por discapacidad, si ese fuera el caso. Y tener presente que la bonificación por discapacidad consiste en otorgar al postulante el 15% sobre el puntaje obtenido en toda la evaluación, ¿ya? Si es que esto corresponde. Entonces, volvemos a recordar, el puntaje total es la suma del puntaje de la prueba nacional con el puntaje de la matriz de valoración de la trayectoria profesional con el puntaje de la entrevista. Esto nos da el puntaje total. Y para determinar el puntaje final, lo que se hace es al puntaje total sumarle la bonificación por discapacidad, si es que eso fuera el caso. Ahora vamos a ver información referida a la aplicación de los instrumentos de evaluación y verificación del cumplimiento de requisitos e impedimentos y del derecho a recibir la bonificación por discapacidad. Ya vamos a ir desarrollando uno a uno de lo que estamos mencionando. En primer término, el comité de evaluación aplica los instrumentos de evaluación de acuerdo al modelo de evaluación que está establecido por el Ministerio de Educación. El comité de evaluación revisa y verifica los impedimentos para postular en el concurso, el cumplimiento de requisitos y la bonificación por discapacidad. Los resultados obtenidos por cada postulante son ingresados por el comité de evaluación en el aplicativo dispuesto por el Ministerio de Educación. Asimismo, tenemos que señalarles que el comité de evaluación, en el plazo que está establecido en el cronograma, va a solicitar al área de escalafón de la UGEL o de la Dirección Regional de Educación, según corresponda, o la que haga sus veces, los informes escalafonarios de los postulantes a ser evaluados y va a realizar lo siguiente.
lo primero, o una de las cosas que va a hacer es revisar el informe escalafonario de los postulantes. Luego, también el comité de evaluación lo que va a realizar es verificar la declaración jurada digital registrada por los postulantes al momento de inscribirse. Asimismo, de ser necesario, verifica los documentos que acreditan la condición de discapacidad. Ya luego vamos a ver cómo qué debe hacer el postulante para acreditar la condición de discapacidad. Algo más que tenemos que informarles es que en el caso de que en el caso de la revisión del informe de escalafolario se evidencia que el postulante no cumple los requisitos correspondientes o se encuentra con algún impedimento para postular, el comité de evaluación procederá a aplicar lo que está establecido en el numeral 5.2.3.2.3 de la norma técnica. Ya esta información lo tenemos registrado, lo encuentran ustedes en la norma técnica. Ahora veamos sobre el cumplimiento de los requisitos. Es esencial que tengan claro todo lo relacionado sobre el cumplimiento de requisitos. Primero, o una de las cosas que están señalados en la norma técnica, haber sido ubicado en el cargo de profesor de aula al no haber aprobado o al no haber participado en la evaluación excepcional prevista en la 11ª disposición complementaria transitoria al reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, en mérito a la resolución de Secretaría General número 2074 del 2014 del Ministerio de Educación. Además de ello, se requiere estar ubicado como mínimo en la tercera escala magisterial, como habíamos señalado. ¿Ya? La tercera escala de la carrera pública magisterial, de la Ley de Reforma Magisterial, desde el inicio de la actividad de inscripción del concurso. Este requisito se verifica con el informe escalafonario expedido a través del módulo de escalafón del sistema AINE. Ya les vamos comentando que es responsabilidad del postulante tener actualizado su informe escalafonario. ¿Ya? Y tiene que ver el postulante hacer los trámites con anterioridad para poder actualizar su informe escalafonario. Seguimos. Para los cargos directivos de instituciones educativas EIB, de la forma de atención pedagógica, de fortalecimiento cultural y lingüístico, revitalización cultural y lingüística y ámbitos urbanos del modelo de servicio EIB, el postulante debe cumplir con los siguientes dos requisitos. El primero, dominio mínimo exigido de forma oral y escrita en la lengua originaria de los educandos y conocer la cultura local. De acuerdo a lo regulado en el anexo 2 que tienen en la norma técnica, aprobado mediante la resolución ministerial 646 del 2018 del Ministerio de Educación. Y el segundo requisito es estar incorporado en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias. Estos requisitos que estamos mencionando serán verificados por el Comité de Evaluación a través del aplicativo dispuestos por el Minedu en el portal institucional. Debemos señalar que no es necesario que los postulantes presenten al Comité de Evaluación los documentos en físico. Ya, como se está mencionando acá, estos requisitos van a ser verificados por el Comité de Evaluación a través del aplicativo que está dispuesto en el Ministerio de Educación, el portal institucional. A ver, hay otros requisitos también que está señalado en la norma técnica. A ver, para el caso de director de instituciones educativas, ETP, educación técnico-productiva,
El postulante debe contar con título de profesor o licenciado en educación en área técnica o título de profesor o licenciado en educación en cualquier especialidad y título profesional en el área tecnológica o técnica o título de profesor o licenciado en educación en cualquier especialidad y título profesional técnico. Nuevamente, todo lo mencionado se verifica con el informe escalafonario expedido a través del módulo de escalafón del sistema AIP. Ahora, además, para acceder a una plaza de cargo directivo de institución educativa pública de gestión directa, ¿ya? Y pública de gestión privada por convenio, se requiere contar con la aceptación del gestor o sector correspondiente. Para ello, se acredita con la copia simple de la propuesta del gestor correspondiente, la cual debe remitirse al comité de evaluación a través de los medios y los plazos establecidos por el comité de evaluación. ¿Ya? Además, también otro requisito es que el postulante debe encontrarse en el mismo grupo de especialidad de la plaza a la que postula. Excepcionalmente, el postulante que se encuentre nombrado en la modalidad de educación básica regular o educación básica alternativa o educación básica especial y desee postular un cargo directivo de una institución educativa de educación técnico-productiva, puede seleccionar el grupo de especialidad de educación técnico-productiva siempre y cuando acredite los requisitos establecidos en el numeral 5.2.1.4 de la norma técnica. ¿Ya? Entonces, estos son los requisitos que están señalados en la norma técnica. Veamos, todavía tenemos otros requisitos, si no me equivoco. Tenemos acá lo siguiente. El postulante que se encuentra designado en un cargo del área de gestión institucional se requiere que haya sido evaluado en su desempeño en el cargo para postular al concurso. Otro requisito. Para postular a los cargos de las distintas áreas de desempeño laboral de la carrera pública magisterial, se requiere haber aprobado previamente la evaluación del desempeño docente previsto en el literal B del artículo 58 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial. No será considerado en la presente convocatoria de conformidad con lo señalado en la octava disposición complementaria del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial. Ya tener en cuenta este detalle, ¿no? Y el último requisito que vamos a señalar es que los postulantes que desempeñan labor docente bajo el régimen de la carrera pública magisterial y que se encuentren en uso de licencia con o sin goce de remuneraciones pueden participar en el presente concurso siempre que reúnan los requisitos mínimos para el concurso y no incurran en los impedimentos detallados en la norma técnica, que lo vamos a ver en unos segundos. Debiendo suspender dichas licencias en caso de ser designados, con excepción de aquellos profesores que se encuentren en uso de licencia con goce de remuneraciones con percepción de subsidios, a que se refiere la Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, quienes serán designados en el cargo y asumirán el mismo al término de su licencia. Dicho periodo de licencia será considerado como un periodo efectivo en su desempeño en el cargo. Ya, entonces, hemos llegado hasta acá viendo los requisitos que están señalados en la norma técnica. Ahora vamos a ver las causales de retiro y también los impedimentos. Para ello, voy a dejar dar pase a César. Bien, César. Muchas gracias, José. Vamos a continuar, estimados participantes. Continuamos viendo justamente la parte de los impedimentos, ¿sí? Muy bien, ya vimos, como dijo José, la parte de requisitos. Ahora vamos a ver cuáles son aquellos impedimentos que puede presentar el postulante para postular al concurso.
En primer lugar, encontrarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública por motivo de sanción administrativa disciplinaria, destitución o resolución judicial que así lo indique. Esto está establecido en la Ley de la Reforma Magisterial en el artículo 52. También está impedido de postular aquellos que registran sanciones o limitaciones para el ejercicio de la profesión docente en el escalafón magisterial. De registrar alguna de estas, lo que hace el Comité de Evaluación es la siguiente verificación. Los postulantes sancionados con amonestación escrita o suspensión en el cargo hasta por 30 días pueden inscribirse siempre que haya transcurrido un año desde que se cumplió la sanción aplicada hasta la fecha de inicio de la actividad de inscripción. Ojo, aquí se trata de los postulantes sancionados ya, sea esta sanción con alguna amonestación escrita o alguna suspensión, pero hasta 30 días, puede ser 5 días, 10 días, hasta 30 días. En este caso, para que se puedan inscribir, tiene que haber pasado un año desde que se cumplió la sanción que se le aplicó, ¿sí? Hasta la fecha de inicio de la actividad de inscripción, como bien lo precisa la norma. Por otro lado, en el caso de los postulantes sancionados con cese temporal en el cargo, sin goce de remuneraciones, desde 31 días hasta 12 meses, al igual que el anterior caso, ¿puede inscribirse? Efectivamente, sí puede, pero tiene que haber transcurrido 2 años desde que se cumplió la sanción hasta la fecha. Entonces, la norma establece una diferenciación, ¿no? De acuerdo a los días de suspensión o de amonestación que hayan tenido, ¿no? Si es hasta 30 días o menos, tiene que pasar un año. Si es de 30 días a 12 meses, tiene que haber transcurrido 2 años desde que se cumplió la sanción. También es un impedimento para postular al concurso encontrarse con sanción vigente y o que esté registrada en el Registro Nacional de Sanciones del Servicio Civil, ¿no? Y o registrado en el escalafón magisterial. Aquí importante, el postulante debe verificar que no tenga una sanción vigente y o que esté registrada desde la fecha de inicio de la actividad de inscripción al concurso hasta la fecha de emisión de la resolución de designación. Entonces, durante todo este proceso, ¿y por qué durante todo este proceso? Porque durante todo este proceso es que se recoge esa información. Entonces, como postulante, verifiquen, por favor, que ustedes no se encuentran con alguna sanción que esté vigente por algún caso, ¿no? Nadie sabe, siempre es bueno que no pierdan de vista esta parte que es importante, ¿ya? Porque termina incluso la norma precisando que es exclusiva responsabilidad del postulante, ¿no? Si la información no se encuentra actualizada. ¿Ya? Vamos a tener cuidado en eso. Continuamos. También, como no, encontrarse inscrito en el registro de deudores de reparaciones civiles por delitos dolosos, rederecio. Aquí el postulante debe verificar igualmente que no se encuentre inscrito en este registro. ¿Desde cuándo? Desde la fecha en que se inició la actividad de inscripción al concurso hasta que se emita la resolución de designación en el cargo. Nuevamente, este punto también es de responsabilidad exclusiva del postulante. Por otro lado, está impedido de participar aquellos que registren antecedentes penales o judiciales, también aquellos que hayan sido condenados por delito doloso. ¿Ya? Otro impedimento es haber sido condenado con sentencia por los delitos de corrupción de funcionarios o por delitos de tráfico de drogas, por haber incurrido en actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio, así como haber impedido el normal funcionamiento de los servicios públicos, o haber sido condenado, según los literales que establece el artículo 49 de la Ley de la Reforma Magisterial, o dentro de los alcances de las leyes que ustedes están observando en este momento. Es el postulante el responsable de que la información se encuentre actualizada en los sistemas de información estatales.
El postulante asimismo, al momento de su inscripción, registró en la declaración jurada en el aplicativo no encontrarse inmerso en alguno de los impedimentos señalados anteriormente. ¿Sí? Cuando ustedes se inscribieron, completaron y esa información que ustedes registraron, ¿no?, tiene carácter de declaración. Entonces, mucho cuidado con esta información. José. Eso en cuanto a los impedimentos. Pero hay que tener en cuenta, por favor, que también la norma establece las causales de retiro, ¿ya? Y estas causales de retiro se pueden dar en cualquier etapa del concurso, ¿no? Y es así que dentro de sus competencias, tanto el Ministerio de Educación o el Comité de Evaluación pueden retirar al postulante que no cumpla con las disposiciones establecidas en la ley de la reforma magisterial, su reglamento o en la presente norma técnica. Tal es así que observamos las siguientes causales de retiro. Brindar información adulterada o falsa o registrar información errónea en el aplicativo de inscripción. Esa es una causal de retiro. También la de no cumplir con los requisitos previstos en el numeral 521 de la norma técnica. En este numeral lo que aparece son los requisitos mínimos que deben cumplir los postulantes, ¿sí? De eso trata la 521. O encontrarse inmerso en alguno de los impedimentos señalados en el numeral 5.2.2. Es lo que acabamos de mencionar, ¿no? Los impedimentos. Entonces, si no cumplen los requisitos o presentan alguno de los impedimentos, esa es una causal de retiro. Aquí, en la etapa descentralizada, luego de la aplicación de los instrumentos, porque tenemos instrumentos de evaluación que el comité de evaluación aplica a usted, los va a convocar, vamos a explicar un poquito más de qué se trata esto más adelante, pero luego de la aplicación de esos instrumentos de evaluación, si el comité de evaluación verifica que el postulante incurre en las citadas causales, ¿qué hace como comité de evaluación? Va a registrar dicha información en el aplicativo que se ha asignado para ingreso de la evaluación de los postulantes, ¿no? Ustedes ya en la etapa correspondiente a lo que son la publicación de resultados preliminares de la etapa descentralizada del concurso, y a través del aplicativo de consulta individual tienen conocimiento de lo que se ha registrado. Es decir, si es que se diese alguna de estas causales de retiro, el comité de evaluación va a ingresar justamente esa información, lo va a registrar en el aplicativo. Y ustedes ya en la etapa en que quieran saber cuáles son los resultados, cómo le ha ido, van a optar por la consulta individual a través del mismo aplicativo, y ahí justamente el Ministerio de Educación hará de su conocimiento el retiro, ¿no? No hará otra cosa que dar a conocer lo que el comité de evaluación ha registrado. Como causal de retiro también tenemos realizar actos de suplantación durante el desarrollo del concurso sin perjuicio de la responsabilidad civil y o penal que correspondan. Esto ya es un tema un poquito más delicado, ¿verdad? Porque si bien es cierto, es una causal de retiro, pero ojo, aquí nos habla de hacer acto de suplantación. Ustedes van a ser convocados por los integrantes del comité de evaluación, por ejemplo, para la aplicación del instrumento de entrevista. Entonces se espera que sean ustedes mismos los que se presenten en la entrevista, ¿no? Entonces, justamente en esa línea va, ¿no? Si es que se realiza algún tipo de acto de suplantación durante el desarrollo del concurso. También realizar cualquier acción dirigida a sustraer, reproducir en forma impresa o digital, en todo o parte los instrumentos o documentación de la evaluación correspondiente al presente concurso, sea esta antes, durante o después de su aplicación, así como cualquier otra acción dirigida a alterar o afectar sus resultados o obtener beneficios para sí o para terceros. Aquí hay varias cosas en esta causal, ¿no? Por un lado nos están diciendo que es una causal de retiro si es que se sustrae alguna documentación o algún instrumento de evaluación, algún instrumento de recojo de información. Entonces, eso de poder obtener esa documentación está considerada aquí como una causal de retiro, ¿no? También la de alterar o buscar conseguir algún tipo de beneficio,
sea para uno mismo o sea para un tercero. Eso también está previsto como una causal de retiro. Y para conocimiento de todos hay un procedimiento que se sigue en estos casos. Si el postulante incurriese en alguna de las causales que se ha mencionado, en primer lugar es retirado automáticamente del concurso. Ahora, luego del retiro del postulante, lo que hace el comité de evaluación es oficia de esta conducta a la UGEL o DRE. ¿Para qué? ¿Para qué les envía un oficio? A fin de que sea la UGEL o DRE que disponga la remisión de los actuados a la Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, ¿no? Para los docentes. Para que ellos, a su vez, califiquen los cargos contenidos en el oficio y serán ellos quienes determinen la procedencia de instaurar un proceso administrativo disciplinario a través de un informe preliminar. En caso se decida la procedencia, será justamente la Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para docentes quien deberá llevar a cabo el procedimiento establecido en el documento normativo vigente que regula el procedimiento administrativo disciplinario en el marco de la ley de la reforma magisterial. Entonces, mucho cuidado porque esta causal de retiro ya no solamente implica un retiro del concurso, sino también hay un seguimiento que se hace de oficio, ¿no? Por parte del comité. Ahora, esto, para esta causal, justamente, si se diese, esperemos que no se dé, pero de darse ya está contemplada en la misma norma, los postulantes quedarían impedidos de participar en las evaluaciones de acceso a cargos y ascenso incluso, ¿sí? Convocados durante los siguientes 5 años, contados desde que se dieron los hechos, sin perjuicio, obviamente, de la responsabilidad administrativa, civil o penal que corresponda. Esto está precisado en el numeral 7.4 de la norma técnica. Otra causal de retiro es por límite de edad, ¿no? Bien. Bueno, una cosa es el afán de querer servir, que seguir aportando por la educación, pero de darse el tema del límite de edad, bueno, es una causal de retiro, ¿no? Acá precisa que es por límite de edad después de la emisión de la resolución que formaliza el cese en la carrera pública magisterial. Como también la norma lo contempla si se diese algún caso de fallecimiento, ¿sí? Son 2 causales de retiro adicionales y el procedimiento que se sigue es que los postulantes que incurren en estas causales son retirados del concurso de forma automática por el Ministerio de Educación. Para la verificación de estas causales se toma en cuenta los sistemas de información del Minedu en cualquier momento del concurso. Existen, además de las que se ha mencionado, otras causales del retiro. Por ejemplo, y mucho cuidado con esta causal. Permítame leer. Dice, no participar en las actividades programadas en el cronograma del concurso, salvo excepcionalidades expresas en la norma técnica, siendo responsabilidad del postulante informarse sobre dichas actividades, así como de sus correspondientes fechas y horarios. Como ustedes saben, el cronograma que se ha establecido tiene un conjunto de actividades que se van desarrollando, ¿no? Ustedes están observando, ven la actividad, ven la fecha, entonces están atentos a este concurso. Ahora, dentro de ellas hay algunas actividades que se programan, ¿no? Y la idea es que ustedes participen en todas las actividades. Por ejemplo, una de las actividades programadas es ese recojo de información que hace el comité de evaluación. Y como parte del recojo, aplica instrumentos, ¿no? Uno de ellos es justamente es la entrevista en la cual ustedes van a ser convocados. Ustedes, al ser convocados, tienen que participar, ¿no? Porque si no participan, si no asisten, si no se presentan, entonces estarían incurriendo en una causal de retiro, porque ahí bien claro dice, no participar en las actividades programadas en el cronograma del concurso, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Además, también como retiro, otras situaciones que sean detalladas en la norma técnica como causal de retiro del concurso.
Muy bien, ahora es preciso también mencionar que ya si se da el retiro, una vez que se ha dado esta forma de retiro ya que se estableció en la norma técnica, el postulante ya no puede ser incorporado, ya no puede ser incluido en las actividades posteriores, ¿no? Dado el carácter preclusivo de las etapas y las actividades del concurso. Esta información es bueno que la conozcan ustedes. Esta información también la conocen los integrantes del comité de evaluación, entonces me parece bastante claro, ¿no? José, seguimos. Ahora, además de los requisitos mínimos, además de los impedimentos que se presentan o de las causales de retiro que acabamos de ver, hay un punto referido a la acreditación del derecho a recibir bonificación por discapacidad, ¿no? Esto, como sabemos, significa un porcentaje adicional en la puntuación. Para recibir esta bonificación de discapacidad, de ser el caso o de corresponder a uno de ustedes postulantes, lo que tienen que hacer es presentar ante el comité de evaluación y dentro del plazo establecido en el cronograma la documentación que acredite, ¿no?, que le corresponde recibir este derecho, ¿ya?, esta bonificación. ¿Desde cuándo? El cronograma lo precisa, del 21 de agosto al 4 de septiembre. No después, no el 5 de septiembre, no el 10, ya no. O sea, tiene que ser en esa fecha, por favor. ¿Qué cosas presentan en caso le corresponda a alguno de ustedes, estimados participantes que están escuchando? Pueden presentar una copia simple del certificado de discapacidad que se haya sido otorgado por o los médicos certificadores registrados de las instituciones prestadoras del servicio de salud o de las brigadas itinerantes calificadoras de discapacidad, ¿no?, que están a cargo del Ministerio de Salud. En esos casos es una copia simple del certificado de discapacidad. Puede que por alguna razón, si no tienen esos documentos, la norma también establece que podrían presentar, porque ahí no dice una I, dice o una copia simple de la resolución de discapacidad emitido por CONADIS o del carnet de inscripción al Registro Nacional de las Personas con Discapacidad. Eso está considerado, revísenlo por favor, está en la misma norma técnica. En estos casos, la bonificación por discapacidad consiste en otorgar el 15% sobre el puntaje total obtenido en toda la evaluación. No es, por eso es, del puntaje total se le agrega el 15% en caso corresponda y ahí de esa forma se obtiene el puntaje final, ¿no? Para muchos que no les corresponde, obviamente el puntaje total será el mismo que el final. Muy bien. Continuamos, José. Ahora vamos a ver, como hemos dicho, el modelo de evaluación contempla varios aspectos, ¿no? Ahora lo que corresponde es ver ese recojo a través de los instrumentos de evaluación. Entonces vamos a hacer la presentación de los instrumentos que el comité de evaluación aplica para recoger información y poder tener el insumo suficiente para la valoración, para la calificación. Seguimos. Entonces, según el cronograma, del 21 de agosto al 25 de septiembre del 2023 es la aplicación de los instrumentos de evaluación. ¿Sí? La aplicación de los instrumentos de evaluación y verificación del cumplimiento de requisitos e impedimentos y del derecho a recibir la bonificación por discapacidad, ¿no? Es de todo ello, ¿ah? ¿Sí? De todo ello. Pues aquí tenemos los dos instrumentos que corresponden aplicar por parte del comité de evaluación. Es el comité de evaluación quien aplica estos dos instrumentos. Uno primero, denominado matriz de valoración de la trayectoria profesional. Esta matriz aparece en la norma técnica, ustedes pueden tener acceso a ella, ¿no? Y esta matriz se utiliza para verificar, mirando el insumo. ¿Cuál es el insumo en este caso? El informe escalafonario, ¿no? Y la información que sustenta el cumplimiento de cada uno de los criterios considerados en los aspectos de este instrumento. Este instrumento tiene aspectos y cada uno de los aspectos tiene un conjunto de criterios. Para poder ver qué es lo que le corresponde,
el insumo que se utiliza es justamente este informe escalafonario. ¿A cargo de quién? Del comité de evaluación. Esto no es con presencia de ustedes, ¿no? El comité de evaluación, dentro de las actividades que desarrolla, está justamente hacer el recojo de información a través de la matriz de valoración de la trayectoria profesional. Por otro lado, se tiene la entrevista. Aquí sí participan ustedes, aquí sí el comité de evaluación requiere su presencia porque necesita establecer un diálogo con ustedes y formularle algunas preguntas de tal manera que ustedes puedan dar respuesta en función a la pregunta que se les haga, y el comité, una vez finalizado la entrevista, pueda reunirse y sesionar a nivel de comité para calificar, ¿no? Y valorar. ¿Qué va a valorar? Va a valorar justamente si ustedes, estimados postulantes, cuentan con las condiciones necesarias para asumir el cargo al cual se encuentran concursando. Además de ello, algo que ya hemos repasado, pero es bueno saber, es otra de las acciones que hace el comité, además de la aplicación de los instrumentos, revisa y verifica los impedimentos para postular en el concurso, el cumplimiento de los requisitos y del derecho a recibir bonificación por discapacidad en la fecha establecida en el cronograma. Pasamos entonces al primer instrumento, matriz de valoración de la trayectoria profesional. La matriz de valoración de la trayectoria profesional consta de 3 aspectos. Por un lado, lo que se va a revisar y a registrar es lo referido a la formación académica y profesional. Los estudios con los que ustedes cuenten, y de acuerdo a los criterios que se establezcan puedan tener una valoración para cada uno de ellos. Por otro lado, los reconocimientos, aquellos méritos que pueden haber ustedes recibido, y también la experiencia profesional. Justamente la experiencia profesional es la que tiene el mayor peso, el mayor puntaje dentro de los 3 aspectos. Para que esto se pueda realizar, el comité necesita, como mencionamos, un insumo, ¿verdad? Entonces necesita el informe escalafonario de cada uno de ustedes. Por ello, solicita al área de escalafón de la DRE o de la UGEL, o la que haga sus veces, los informes escalafonarios de los postulantes a ser evaluados, es decir, de todos ustedes, ¿no? Tienen toda una lista y le van a solicitar al área que corresponde. Esto del 21 de agosto al 4 de septiembre del presente año. Eso ya obedece a una organización de cada comité, ¿no? Es el comité el que se va a organizar para poder contar con esto. Pero acá es importante que todos sepamos que este es un documento que se entendería tiene que ser actualizado, ¿no? Porque es el informe escalafonario, ¿ya? ¿Quién es responsable de la actualización? ¿El comité? No, son ustedes postulantes. El postulante es el responsable de actualizar y verificar en el módulo de escalafón del sistema AINI y los sistemas dispuestos por el Minedu la información referida a su formación académica y profesional, reconocimiento y experiencia profesional, así como su información personal y de contacto, ¿no? Claro, es importante porque se va a buscar contactarlos a ustedes, ¿no? Entonces, toda la información que esté registrada, por favor, debe estar actualizada. Y como vemos, la matriz de trayectoria profesional no tiene un puntaje mínimo, ¿no? No tiene un puntaje mínimo. Vamos a ver que tiene un puntaje total, ya pasaron la diapositiva, pero en la anterior se veía que tenemos un puntaje total de 60 puntos, ¿no? Y no requiere, es decir, ustedes podrían tener los 60 puntos ahí, el techo máximo, podrían tener 10 puntos, 20 puntos, 30 puntos. No hay un requisito que diga este tiene que ser el mínimo, ¿no? El puntaje que ustedes obtengan es el puntaje que se le considera como parte de su puntaje total, ¿sí? Bien, ahora sí, José. Y esta es la matriz de valoración de la trayectoria profesional.
¿no? Este es en el primer aspecto hemos dicho que consta de 3 aspectos, ¿cierto? Bien, en el primer aspecto tenemos, tenemos una columna de los aspectos. En primer lugar, ahí está el primero, aparece formación académica y profesional. Luego tenemos criterios. Para el primer criterio tenemos unos subcriterios, un puntaje máximo para cada uno de los criterios y un puntaje máximo por aspecto. Esta es la matriz de valoración de la trayectoria profesional que ustedes están observando. Como hemos comentado, va a ser registrada en función a la información que aparezca en el informe de escalafón. Entonces, para el criterio 1, posgrado, lo que corresponde ahí dice seleccione el casillero que corresponde al máximo grado académico obtenido. Sí, ¿no? Porque va a existir un aplicativo. Ustedes no ingresan nada ahí. Esto ya lo maneja el comité de evaluación, ¿no? El comité de evaluación va a tener la matriz dentro del mismo aplicativo y va a poder registrar. Ni siquiera pone el puntaje o la calificación, porque eso ya aparece, ¿no? Una vez que sea registrado. En posgrado existen 2 subcriterios. El grado de doctor corresponde a 8 puntos. Grado de maestro, magíster, 6 puntos. Puntaje máximo, 8 puntos. Podrían preguntar ustedes, en mi caso, tengo estudios, no sé, concluidos de maestría, ¿no? Entonces, ahí, para el criterio 1.1, estudios con constancia, estudios concluidos de maestría, dice algo ahí de constancia, estudios concluidos. No, porque ahí se demuestra con el grado académico, ¿no es cierto? Entonces, el grado académico en este caso es el grado de maestro o magíster. Por otro lado, alguien podría decir, bueno, yo tengo una maestría y un doctorado en educación, ¿no? Y aparece justamente en mi informe escalafonario. Muy bien, excelente, felicitaciones, ¿no? Pero no vayamos a confundir que no es que se le va a asignar 8 puntos por grado de doctor y 6 puntos por grado de maestría o magíster o maestro, no son 14 puntos en total, sino dice selecciona el casillero que corresponde al máximo grado académico obtenido. En este caso, ¿cuál es el máximo grado? El grado de doctor, ¿cierto? Entonces, le corresponderá 8 puntos. Es el puntaje máximo para este criterio, ¿ya? Bien. Como segundo criterio está el título de segunda especialidad. Este título de segunda especialidad puede ser en acompañamiento, monitoreo pedagógico, dirección o administración y o gestión de instituciones educativas, gestión escolar, de la educación o alguna denominación similar. En caso cuente usted con este título de segunda especialidad, el puntaje máximo que puede obtener es de 5 puntos. Otro criterio es el contar con algún diplomado universitario de posgrado, ¿no? Si contamos con un diplomado universitario de posgrado, puede ser en acompañamiento, monitoreo pedagógico, en gestión escolar, gestión educativa o alguna denominación similar, pero ojo, eso sí, que haya sido realizado en los últimos 5 años y que tenga una duración mínima de 384 horas o 24 créditos. Si cuenta con un diplomado universitario de posgrado que esté registrado en su informe escalafonario, el puntaje máximo que se puede obtener es de 2 puntos. El criterio 1.4, programas de especialización. Puede ser estos programas de especialización en administración de la educación, en gestión pública o gestión educativa, gestión escolar, gestión institucional, en formación docente, en currículo nacional de la educación básica o en evaluación de los aprendizajes o alguna denominación similar que haya sido realizado por universidades, escuelas públicas o institutos de la UGEL o Minedu, pero siempre que hayan sido cursados en los últimos 5 años
y que tengan una duración mínima de 384 horas o 24 horas o 24 créditos. El puntaje máximo que se puede obtener es de 2 puntos. Y para los cursos de capacitación, el criterio 1.5 nos dice, si contamos con algún curso de capacitación, ¿no?, en la temática o de capacitación, de actualización o de mejora, ¿no?, referido a los mismos temas o en los mismos puntos que hemos estado mencionando, también que haya sido cursado en los últimos 5 años y con una duración mínima de 16 horas o el equivalente a un crédito, ¿no?, y el curso de actualización o mejora continua con una duración de 32 horas o 2 créditos como mínimo. En este caso sí, el puntaje máximo es 1. De tal forma que si usted cuenta con posgrado de doctor, título de segunda especialidad, diplomado universitario, programa de especialización y curso de capacitación, de actualización o mejora continua, el puntaje máximo que usted podría obtener en el aspecto formación académica y profesional es de 18 puntos. Vamos a ver el segundo aspecto. Ojo, para hacernos acordar, muy importante, hemos visto el criterio, ahí hemos pasado el criterio 1,3, 1,4 y 1,5, ¿sí? Y estos criterios justamente hablan del diplomado universitario, el 1,3, los programas de especialización, 1,4, y los cursos de capacitación, actualización o mejora continua, es el 1,5, que deben haber sido cursados los 5 años, ¿no? Se contabilizan desde un día antes del inicio de la actividad de inscripción de postulantes y la emisión de los documentos deberán ser el inicio de la aplicación de los instrumentos de evaluación y verificación del cumplimiento de requisitos e impedimentos y del derecho a recibir bonificación por discapacidad que está a cargo del comité de evaluación. También precisa que los créditos u horas de referencia de dichos numerales se han establecido en base a lo que está dispuesto en la resolución viceministerial 215-2021 del Minedu, ¿ya? Entonces, todos los criterios que aparecen en la matriz de valoración de la trayectoria profesional se van a acreditar con el informe escalafonario. También señala que si el postulante concursa para educación técnico-productiva y cuenta con el curso de planificación curricular de educación básica, no se le brinda el puntaje porque no corresponde a la modalidad que postula y viceversa. Eso está con letras pequeñas debajo de la matriz de valoración de la trayectoria profesional. Veamos el segundo aspecto. Reconocimientos o méritos, ¿no? Los reconocimientos tenemos 3 criterios. 2.1, por haber condecorado con palmas magisteriales, se acredita mediante resolución ministerial expedida por el Minedu, puntaje máximo 4 puntos, ¿no?, los que cuenten con palmas magisteriales. Segundo criterio, por haber obtenido uno de los 3 primeros puestos en los siguientes concursos: Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes, Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, FONDEP, Concurso de Reconocimiento y Difusión de Iniciativas del Premio a las Buenas Prácticas en la Educación Técnico-Productiva, Superior Tecnológica y Artística, o YUYAI, o concursos de alcance regional, nacional e internacional, organizado o patrocinado por el Minedu o el gobierno regional. Esto se acredita mediante resolución ministerial o resolución directorial regional según corresponde. Ahí hay un puntaje máximo de 3 puntos. Y un tercer criterio, por haber participado como asesor de estudiantes ubicados entre los 3 primeros puestos en los concursos educativos o concursos de innovación tecnológica de alcance regional, nacional o internacional organizado por el Minedu. Se acredita mediante resolución ministerial o resolución expedida por la DRE o GRE según corresponda. En este caso, el puntaje máximo es de 3 puntos. De tal manera que para el aspecto reconocimientos, el puntaje máximo que un postulante puede alcanzar es de 10 puntos. Finalmente, el tercer aspecto, que es el que tiene el mayor puntaje, es el de la experiencia profesional, ¿no?
Aquí tenemos 5 criterios. En el primer criterio está referido a la experiencia como profesor en institución educativa pública o CEPRO. También como profesor coordinador, jefe o jerárquico reconocido por acto resolutivo. En este caso es 1 punto por cada año calendario acumulado y 2 puntos en caso se tratase de instituciones educativas o CEPRO ubicados en zonas de frontera, en zona rural o BRAEN o en instituciones de intercultural bilingüe, ¿no? Siempre en el rubro de experiencia como profesor o para cada uno de estos cargos, el puntaje máximo es de 10 puntos. Segundo criterio, experiencia en el cargo de director de la DRE o de director de la UGEL que esté reconocido por acto resolutivo. En este caso corresponde 1 punto por cada año calendario acumulado, es decir, un total máximo de 7 puntos. Tercer criterio, experiencia en el cargo de director de gestión pedagógica de la DRE o jefe del área de gestión pedagógica de la UGEL. Ambos reconocidos por acto resolutivo, 1 punto por cada año. El puntaje máximo a alcanzar es de 6 puntos. Si tiene experiencia en el cargo de especialista en educación en las áreas de gestión pedagógica de la UGEL o la DRE, que esté reconocido por acto resolutivo, aquí corresponde 1 punto por cada año calendario acumulado, hasta un total de 5 puntos. Y finalmente, experiencia en el cargo de director o de subdirector en instituciones educativas públicas o CEPRO, reconocido obviamente con acto resolutivo, ahí corresponde 1 punto por cada año calendario acumulado y 2 puntos por cada año calendario acumulado de experiencia en instituciones educativas o CEPRO, ubicados en zona de frontera, rural o BRAEN, o en instituciones educativas intercultural bilingüe, hasta 4 puntos. De tal manera que, como ustedes pueden observar, para cada uno de los criterios, si usted tiene experiencia como director de institución educativa o subdirector de institución educativa, como especialista, como jefe del área de gestión pedagógica o director de gestión pedagógica, como director de UGEL o director del DRE, o experiencia como profesor de una institución educativa pública o algún cargo jerárquico, entonces todos ellos tienen un puntaje. De tal forma que el puntaje máximo que se puede obtener en el aspecto experiencia profesional es de 32 puntos. Y con esos 32 puntos estaría sumando un total máximo de 60 puntos en la matriz de valoración de la trayectoria profesional. Entonces recordemos que para poder registrar información de cada uno de estos 3 aspectos, el comité de evaluación lo que hace es alimentarse del informe escalafonario, ¿ya? Muy bien, entonces ese informe escalafonario que debe estar actualizado es el insumo básico para poder completar la matriz de valoración de la trayectoria profesional. Continuamos, por favor, José. Este concurso contempla otro instrumento, es la entrevista. Efectivamente, contempla una entrevista que no es otra cosa que un diálogo que establecen los integrantes del comité de evaluación con ustedes, estimados postulantes. ¿Sí? Habrá preguntas y repreguntas, si así lo considera el comité, de tal manera que pueda valorarse los atributos personales y profesionales en ustedes postulantes que estén acordes a las necesidades específicas del sector, así como de la región y jurisdicción a la que postulan. En ese sentido, la norma técnica establece 2 aspectos. Por un lado, la aptitud para desempeñarse en el cargo al que ustedes postulan, y por otro lado, las habilidades para el ejercicio en el cargo. Vamos a orientar un poco con respecto a cada uno de estos aspectos y también hablaremos sobre algunas condiciones que deben de presentarse, ¿ya? Mientras tanto, les recuerdo, ahí ustedes van a poder o pueden ya durante la presentación
escribir la pregunta o aquella duda que ustedes tengan para nosotros poder brindarles una mejor orientación. Entonces continuamos. Para el primer aspecto, que es actitud para desempeñarse en el cargo al que postula, ¿no? Y es bueno repasar juntos lo que nos dice la norma técnica en su descripción. Busca evaluar si el postulante muestra comprensión sobre aquellos elementos que son requeridos para el ejercicio del cargo al que postula. Ello implica, ¿qué cosa? Identificar las principales características de la realidad educativa de la jurisdicción a la que postula. Entonces, ¿no? Ustedes como postulantes buscan presentarse a determinada región. Entonces, la idea es conocer, ¿no?, las características que la caracterizan. También describir de qué manera aportaría el funcionamiento de la IJEP, ¿no? ¿Cuál es el aporte de ustedes como postulantes para que funcione mejor la instancia? Explicar cómo el cargo al que postula puede impactar en el servicio educativo. Eso es conocer un poquito el cargo al cual se están presentando, ¿sí? Establecer la relación entre los principales sistemas administrativos con los procesos de la IJEP a la que postula. ¿De qué sistemas, en qué sistemas se va a centralizar el comité de evaluación para las preguntas que va a formular? Planificación estratégica, presupuesto y recursos humanos. Y además, plantear propuestas para la mejora de las prácticas pedagógicas que impactan positivamente los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Justamente ese atributo personal y profesional que ustedes poseen le va a permitir a ustedes plantear un conjunto de propuestas sobre lo que ustedes consideran que se podría hacer, ¿no?, al respecto. Sí. Los aspectos tienen un conjunto de criterios, ¿no? Entonces, sobre estos criterios es que se va a recoger información y sobre estos criterios es que se formulan un conjunto de preguntas. El comité de evaluación va a contar, obviamente, con algunas orientaciones, algunas propuestas que desde el Ministerio de Educación se les formule, pero serán ellos quienes se organicen internamente y puedan ya definir cuáles son las preguntas y en la misma interacción seguramente algunas otras repreguntas. Siempre que apunten a los criterios que están aquí, ¿no? Entonces, ¿como cuáles? Un primer criterio: conocimiento de la realidad educativa de la jurisdicción a la que postula. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo que se busca es establecer si ustedes conocen la realidad educativa de la jurisdicción a la que postula. El comité de evaluación se va a basar en un conjunto de preguntas, ¿no? Quizá no sean muchas, pero algunas preguntas muy puntuales tal vez, de tal manera que le dé cuenta, a partir de lo que ustedes respondan, ¿no?, si conocen la realidad, y a partir de ello también él, como comité de evaluación, determine un puntaje que se le asigne. Otro criterio es aporte al funcionamiento de la IJEP a la que postula, ¿no? ¿Cuál es el aporte a que esto esté funcionando, que esté mejorando? Todos, cuando aspiramos a ocupar un cargo, lo que buscamos, estoy seguro todos, es sumar, es contribuir, ¿no? Es aportar, ¿no?, a partir de mi experiencia, a partir de mis atributos personales, ¿no?, para que funcione en este caso mejor la instancia de gestión educativa. Por otro lado, otro criterio considerado en la norma técnica es la reflexión sobre el impacto del cargo al que postula en el servicio educativo, ¿no? El impacto que tiene el cargo al que está postulando. Hay que conocer del cargo que está postulando para que podamos nosotros hacer esa relación y esa reflexión, ¿no? Siguiente criterio es la vinculación de los principales sistemas administrativos. ¿Hablábamos de cuál? De la planificación estratégica, de presupuesto y recursos humanos. ¿Con qué? Con los procesos del eje. No, los procesos que el comité de evaluación establecerán. ¿Cuáles procesos seguramente consideran ellos que deben de priorizar para que ustedes puedan establecer ese vínculo, esa relación que hay, ¿no?, entre sistemas administrativos y los procesos del eje? ¿Ya? Es un poco para que tengan idea por dónde van a ir las preguntas que se le van a formular.
Claro, obviamente no sé yo la pregunta, porque quienes formulan las preguntas son los integrantes del comité de evaluación, pero va a ir en esa línea, ¿no? Tampoco se van a salir de estos criterios, ¿no? Van a ir siempre en la línea de los criterios, porque este conjunto de criterios guardan correspondencia con el aspecto que se está trabajando. Y un criterio más, planteamiento de propuestas para la mejora de las prácticas pedagógicas con impacto positivo en los aprendizajes. Qué interesante, ¿verdad? Desde la experiencia, esas propuestas que ustedes puedan plantear, ¿para qué? Para que mejore la práctica pedagógica del docente, ¿no? Y a partir de ello, que se establezca el impacto, que pueda tener un impacto obviamente positivo en el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Esa relación, esa propuesta que puedan plantear a partir de la pregunta o de la situación que le pueda presentar el comité, por ahí va a ir la entrevista que ustedes van a tener y el recojo de información que va a tener el comité de evaluación con respecto a este primer aspecto. El puntaje máximo que se puede obtener en el primer aspecto es de 30 puntos. Un segundo aspecto son las habilidades para el ejercicio en el cargo, descrito de la siguiente manera. Busca evaluar en el postulante cualidades o atributos que requiere para desempeñarse en el cargo. Ello implica demostrar capacidad para liderar equipos de trabajo, mediar en situaciones de conflicto, promover un clima laboral favorable en la IGED, orientar su actuar de manera organizada y planificada y comunicarse de manera efectiva. Los criterios que se ha establecido es liderazgo, ¿no? Asumir estos cargos justamente los cuales usted está concursando, ¿no? Para ello se requiere poner en práctica un estilo de liderazgo. Mediación en situaciones de conflicto. Siempre a veces estamos frente a alguna situación. Entonces, ¿cómo mediar? ¿Qué tomo en cuenta? ¿No? ¿Cuáles son los insumos? ¿Cuál sería mi proceder o mi forma de actuar? Por esa línea va en la parte de mediación en situaciones de conflicto. Promoción de un clima laboral favorable en la IGED, ¿no? Para poder dar el máximo, el clima es muy importante. Entonces, otro de los criterios que se ha considerado es la forma de promover un clima laboral favorable. La planificación de acciones, ¿no? Actuar un conjunto de actividades que se tienen a nivel del cargo al cual están postulando y constantemente hay que estar planificando, ¿no? Entonces, seguramente el comité de evaluación le va a pedir en esa línea que ustedes comenten o de cuenta de esta planificación de acciones, ¿no? De qué acciones la determinarán seguramente ustedes. Y la comunicación efectiva, ¿no? No es solamente una comunicación, no es una comunicación efectiva que se tiene que y que en realidad debiéramos darse permanentemente dentro de nuestra labor, ¿no? Este segundo aspecto tiene un puntaje máximo de 30 puntos. Y veamos entonces ya un poco para terminar y para poder dar lectura a las preguntas que ustedes han formulado, la siguiente diapositiva. Algunas consideraciones para la entrevista, ¿sí? El comité de evaluación elabora la programación de la aplicación de la entrevista de cada postulante y les informa de manera formal y oportuna la fecha, el horario y el lugar de aplicación. ¿No? A estar atentos, por favor, porque según el cronograma, ustedes saben, ya estamos próximos a ello, es el comité que va a elaborar. El cronograma de actividades la conocemos todos, ¿verdad? Está publicado en el portal del Ministerio de Educación y a partir de este cronograma, el comité de evaluación establece su propio cronograma porque tiene un conjunto de actividades que desarrollar y para que se pueda llevar a cabo la entrevista, ¿no? Requiere comunicarles a ustedes. Entonces se va a poner en contacto con ustedes y les va a comunicar de manera formal y oportuna ¿qué cosa? ¿Cuándo va a ser? La fecha. ¿A qué hora va a ser? El horario. ¿Y dónde va a darse? El lugar de aplicación. Ustedes van a recibir esa información, ¿no? Podría ser a través del oficio, podría ser a través de un correo, ¿no? Entonces lo que pedimos y sugerimos es que se establezca esa comunicación, ¿no? Ese diálogo, ¿no? Si ustedes reciben ya la comunicación formal del comité de evaluación, entonces ustedes respondan a esa comunicación, ¿sí? Respondan, ¿no?
confirmo recepción del documento, confirmo mi presencia, lo que fuera. Entonces ustedes corresponden porque todos es parte de este proceso, ¿no? Y de esa manera también el comité ya tiene la seguridad de que ustedes efectivamente tienen la comunicación, ¿no? Tienen la comunicación, tienen la convocatoria. Ahora bien, para establecer esta comunicación, el comité de evaluación empleará la información de contacto del postulante que se encuentre registrada en los sistemas dispuestos por el Minedu. Por eso decíamos que es muy importante mantener actualizada la información, si no, ¿cómo lo ubican ustedes, no? Entonces, por ahí va a ser, y los comités de evaluación van a guiarse justamente a la información que se encuentre registrada en el sistema de Minedu, ¿no? Para hacerles llegar la convocatoria. En la entrevista participan todos los integrantes del comité de evaluación. Se puede realizar de manera pública siempre y cuando se cuente con un ambiente apropiado y que no se vea afectada por interrupciones o intervenciones de personas que no formen parte de su aplicación. Es decir, ¿no? La entrevista es para ustedes en principio, porque el comité de evaluación requiere escuchar de ustedes esas respuestas que ustedes puedan brindar a las preguntas que se formulen, ¿no? Entonces ya el comité determinará cuál es el lugar, ¿no? Y este lugar tendría que tener un mínimo de características, ¿no? Un ambiente que en la medida de lo posible pues evite las interrupciones, el excesivo ruido, ¿no? De manera que puedan conversar ustedes y ellos finalmente después ya puedan tener una impresión en función a sus respuestas y valorarlos o calificarlos más adelante. Constituye una causal de retiro que el postulante no se presente en la entrevista. Sí, lo dijimos, ¿recuerdan? Entonces hay que estar muy atentos y hay que confirmar, ¿no? Cuando los convoquen ustedes, su participación, y hay que presentarse, ¿no? Preséntense ustedes, algo ya que el comité también es, por la cantidad de postulantes que pueda haber, ellos están determinando qué fecha, no sé si es uno, no sé si es 2 o 3 que puedan hacer en el día, depende de su disponibilidad también, porque ustedes, como ustedes saben, que los integrantes del comité también tienen sus otras actividades, pero lo que corresponde a ustedes como postulantes es presentarse en la entrevista en la fecha, hora y lugar que haya sido establecido por el comité de evaluación. Y finalizamos con la parte de los reclamos, ¿sí? Finalizamos con los reclamos. Hay una etapa de reclamos. Ahora, podría ser que ustedes, como postulantes, no estén conformes con sus resultados preliminares, ¿no? Entonces, si luego de observar ustedes los resultados preliminares no están satisfechos con ello, entonces ustedes pueden presentar su reclamo. Efectivamente, sí pueden hacerlo, pero tiene que ser dentro del plazo que está previsto en el cronograma. Es decir, entre el 29 de septiembre y 5 de octubre del 2023. ¿Sí? ¿Ante quién van a presentar el reclamo? Es ante el comité de evaluación. Recuerden, el comité de evaluación es el que aplica los instrumentos de evaluación, y si ustedes, luego de los resultados preliminares, consideran que la calificación no es la que le corresponde, ustedes han estado detrás justamente de ello, entonces ustedes podrían presentar su reclamo, ¿no? Pero el reclamo se presenta ante el comité de evaluación. Ahora, podría ser también, como no, que ustedes requieran alguna documentación para poder presentar este reclamo. Por eso la norma técnica también contempla ello. El postulante puede solicitar al comité de evaluación, de manera virtual o física, copia de los documentos que formen parte de su evaluación entre la publicación de los resultados preliminares de la etapa centralizada y un día hábil antes del término del plazo para la presentación de reclamos. Claro, si la presentación de reclamos termina, por decir cualquier día, termina un jueves, entonces ustedes tendrían que poder solicitar esto hasta un día antes, ¿no? Miércoles, ¿no? Porque si ustedes presentan el mismo último día, ¿en qué momento les entrega pues el documento del comité? No habría forma, y ustedes tampoco tendrían forma para poder incluir ese documento y pero ordenarlo, ¿no? O sea, sí. Hola. Bien, entonces hay que tener muy en cuenta justamente los plazos que establece el cronograma, ¿ya? Ahora, por otro lado, el comité de evaluación también toma en cuenta
dentro del plazo establecido en el cronograma, resuelve los reclamos que presenten los postulantes respecto de la evaluación a su cargo de manera escrita y motivada. ¿Sí? ¿Qué significa ello? Eso significa que ustedes, si presentan un reclamo, lo que esperan es que el comité de evaluación le responda, ¿no es cierto?, ese reclamo. Y cuando habla de motivada, es la medida de que de alguna manera le brinde alguna orientación con respecto a alguna explicación de por qué ustedes obtuvieron, o por qué sí procede, o por qué no procede su reclamo, ¿no? Por eso, y en los casos que sí proceda el reclamo, lo que corresponde hacer el comité de evaluación es modificar los resultados correspondientes en el aplicativo. Además, el comité suscribe y emite el acta de resultados finales correspondientes, lo que hace el comité de evaluación. Muy bien, entonces hasta aquí vamos a, por favor, vamos a dar unos minutos solamente para poder organizar las preguntas, porque hay muchas preguntas bastante parecidas. Y mientras tanto, si alguno de ustedes tiene alguna consulta o existe algún punto que amerite orientar un poquito de forma más extensa, no la formulan, lo escriben y en unos pocos minutos José Ramos y mi persona, César Garay, vamos a brindar esa orientación. Muy bien, ya estamos nuevamente aquí. Muchísimas gracias por las preguntas que están formulando. Lo que sí quisiera aclarar, hay varias preguntas que se están recibiendo que no son parte de la sesión informativa del día de hoy, ¿no? Nos están haciendo otras preguntas, seguramente en el afán de querer tener algún tipo de respuesta, pero no se preocupen, también vamos a facilitarles un número en el cual ustedes puedan hacer ya las preguntas que obedecen no necesariamente a este concurso, a esta etapa. Nos indican cuándo publicarán las plazas para dirección. A ver, es importante mencionar que el Minedu determina y en el plazo señalado en el cronograma publica la relación de plazas orgánicas vacantes identificadas en el Nexus en su portal institucional, salvo aquellas que se encuentren exceptuadas por mandato legal, y es difundida por los gobiernos regionales y su SUGEL ODRE a través de sus portales institucionales, ¿no? En ese sentido, ya se encuentran publicadas en el portal del Minedu. Ustedes ingresen, por favor, al portal del Minedu y van a poder verificar allí que ya están publicadas las plazas, y esto se ha dado a partir del 4 de agosto. Entonces, los invito a revisar y van a poder observar que ahí está la respuesta a su pregunta. Bien. A ver, tenemos acá una pregunta, permítame leerlo, que dice: para el acceso a cargos de director, selecciono una DRE, puedo seleccionar una IE en varias SUGELes. Entonces, lo que les invito es ir a la página del 18 del documento de la norma técnica, y en ella se refiere lo siguiente. Dice: dentro del plazo establecido en el cronograma, los postulantes clasificados deberán ingresar al aplicativo dispuesto en el portal institucional del Ministerio de Educación y podrá elegir una única región donde quiera ser designados y luego seleccionar la Dirección Regional de Educación o la UGEL de su interés en esa misma región para ser evaluado en la etapa descentralizada y, de ser el caso, ser designado en la Dirección Regional de Educación o la UGEL que seleccionó. ¿Ya? Eso es lo que podemos responderle respecto a esta pregunta. Muy bien, gracias, José. Vamos a continuar. Nos preguntan si en el caso de los directivos habrá etapa de entrevista. Claro, estamos nosotros justamente aquí en este concurso acceso y todas las actividades están establecidas en la norma técnica, ¿ya? Ahora, la entrevista es justamente uno de los instrumentos de evaluación. Entonces, en el cronograma nosotros podemos leer la actividad siguiente: aplicación de los instrumentos de evaluación y verificación del cumplimiento de requisitos e impedimentos y del derecho a recibir la bonificación por discapacidad a cargo de los comités de evaluación. Y esto está desde el 21 de agosto
¿no? Hasta el 25 de septiembre. En ese lapso, en ese inicio, en ese fin, en ese lapso, o para ese lapso de fecha, el comité de evaluación los va a convocar, ¿no? Ustedes van a tener que estar atentos, van a confirmar que efectivamente dan ajuste de recibo y el recojo de información es en ese lapso. Es decir, entonces, cuando nos habla de la entrevista, está ahí, ¿no? No aparece, seguramente ustedes lo que tienen acceso al cronograma, pueden haber leído como activa y no ven la palabra entrevista, pero está como aplicación de instrumentos de evaluación a cargo del comité de evaluación. Y como hemos mencionado, el comité de evaluación tiene a cargo lo que es la matriz de valoración de la trayectoria profesional y la entrevista. Entonces, estamos observando que es del 25 de agosto del 21 de agosto al 25 de septiembre, ¿ya? En ese lapso, por favor. Bien, a ver, continuamos con otra pregunta que tengo acá registrado. A ver, dice lo siguiente. Dice, ¿se puede inscribir el director de gestión pedagógica, especialista directivo y subdirección? Ya, entonces, para ello, permítanme leerles en las disposiciones complementarias, en el 7.6, en el numeral 7.6, que ustedes lo encuentran en la página 29 de la norma técnica. Dice, el postulante del presente concurso, que también se encuentra inscrito en el concurso público de acceso 2022-2023, debe tener en cuenta lo siguiente. Si gana una plaza en el cargo de director de gestión pedagógica de la Dirección Regional de Educación, o jefe del área de gestión pedagógica del UGEL, o especialista en educación en UGEL o Dirección Regional de Educación en el concurso público de acceso al 2022-2023, el minero procede con su retiro en el presente concurso, es decir, para directivos concurso excepcional. Y si gana una plaza para el cargo directivo de IE en el presente concurso, el minero procede con el retiro del postulante al concurso público de acceso 2022-2023. Ya, entonces, esto podría responder en parte a lo que están preguntando. Sí podrían inscribirse, pero tienen que tener en cuenta lo que está señalado en las disposiciones complementarias de la norma técnica referido al concurso excepcional de acceso a cargo directivo de institución educativa en educación básica o educación técnica productiva. ¿Ya? Entonces, eso es lo que podemos comentarles respecto a esta pregunta. Sí, José, y justamente hace poco hablábamos de las actividades que aparecen en el cronograma y en ese sentido también nos preguntan si es que el cronograma ha sido modificado o no. Ustedes, por favor, en el portal del Ministerio de Educación, en la sección correspondiente a normatividad, ustedes van a encontrar ahí 3 documentos, ¿no? Ahí aparece el documento, que la ley 29944, aparece la norma técnica, en la resolución viceministerial 017, y aparece el oficio 0195-2023. Ese documento es el programa del concurso seccional de acceso a cargos directivos de institución educativa en educación básica o educación técnico-productiva, ¿no? Entonces, ahí está, ahí aparece justamente el portal del Ministerio de Educación. Ustedes van a encontrar que constantemente se está alimentando con información. Es bueno revisar también. También contamos con una sección que es de preguntas frecuentes para que cualquier duda que ustedes puedan tener también tengan por ahí donde encontrar la respuesta. ¿Ya? Bien, a ver, continuamos acá con otra pregunta que han planteado. Respecto a ¿hasta qué fecha se puede actualizar el escalafón? Permítame que siempre haga uso de lo que dicen los numerales, ¿ya? De la norma técnica, porque es lo que va a dar sustento a la manera como ustedes pueden proceder y tener en cuenta para realizar algunas actividades, ¿no? Por ejemplo, para esta pregunta que acabo de leer, tenemos el numeral 7.1 que dice: en primera instancia hay que tener en cuenta, y este también lo iba a decir como una recomendación, es que el postulante es responsable de actualizar y verificar
en el módulo de escalafón del sistema AINE y los sistemas dispuestos por el Ministerio de Educación. La información referida a su formación académica y profesional, la información referida a los reconocimientos y la experiencia profesional, así como la información personal y de contacto que hacía mención César, ¿no? Para que el comité tenga la facilidad y poder contactarlos, porque si tú ya no han actualizado ello, ¿qué podría pasar? El comité de evaluación va a usar la información que ustedes tienen registrado en su ficha escalafonaria, el informe escalafonario, y eso es lo que va a tener validez. Ya, por eso es importante lo que estábamos, lo que estoy leyendo. Y además, dice que siendo que sobre la base de dicha información se emitirán los informes escalafonarios. Ya, la información que los postulantes alimentan, actualizan, es lo que va a salir del informe escalafonario. El postulante debe gestionar la actualización de la precitada información en su GEL con la debida diligencia, considerando los plazos que tiene cada UGEL o dirección regional de educación. Por eso no le podemos proporcionar una fecha. ¿Ya? Entonces, y luego, lógicamente, tiene que tenerse en cuenta, así como la fecha de inicio de la actividad de verificación del cumplimiento de requisitos y del derecho a recibir bonificación por discapacidad establecida en el cronograma. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que, le puedo mencionarle respecto a esta inquietud, y aprovecho para informarles o sugerirles a aquellos que consideran que deben de tener la bonificación por discapacidad, por favor tengan en cuenta la fecha que está planteada en el cronograma, ya que, a ver, yo tengo acá el cronograma y dice: presentación ante el Comité de Evaluación de la documentación que acredite el derecho a recibir la bonificación por discapacidad en los casos que corresponda. Y la fecha es del 21 de agosto al 4 de septiembre del presente año. ¿Ya? Tener en cuenta esta recomendación para que ustedes, los que consideren que pueden tener, pueden acreditar la documentación que se requiere para ello, puedan ustedes ser beneficiarios de esta bonificación, que es del 15% del puntaje total. Efectivamente, José, como tú bien dices, muy importante revisar las disposiciones complementarias, ¿no? Porque ahí aparece justamente la responsabilidad de los postulantes por mantener actualizada su información, ¿no? Referida a la escalafón. También nos pregunta José con respecto a quienes pueden participar en la etapa descentralizada. La norma técnica también lo establece, ¿no? Quienes pasan a esta etapa son los postulantes, profesores de la carrera pública magisterial de las escalas 3 para adelante, ¿no? Que cumplieron con los puntajes mínimos establecidos en la etapa nacional. Es decir, como ustedes saben, se presentaron todos a la etapa nacional y ahí establecían conjuntos de la prueba con conjuntos subpruebas, ¿no? Si se quiere, comprensión lectora y conocimiento de gestión educativa y gestión pública. Para el caso de comprensión lectora tenía 20 puntos y había un puntaje mínimo de 12 puntos. Para los casos de conocimiento de gestión educativa y gestión pública, el puntaje máximo era 100 puntos, pero el requisito era obtener un puntaje mínimo de 60 puntos. Entonces, en el caso de que hayan cumplido con los puntajes mínimos que establece justamente la etapa nacional y además tengan la escala que corresponde, es decir, mínimo tercera escala, en esos casos justamente son aquellos postulantes que pueden participar en esta etapa descentralizada. ¿Ya? Ajá. Bien, César. A ver, tenemos acá una pregunta, dice: ¿es indispensable tener la constancia de E y B? ¿Ya? Entonces, nuevamente, por favor, nos referimos, les invito a ir a la página número 8 de la norma técnica, ¿ya? El numeral 5.2.1.3. ¿Ya? Entonces, en esa página ustedes tienen lo siguiente, donde dice: para los cargos directivos de instituciones educativas de E y B, de la forma, bueno, las tres formas que hay ahí, piden dos requisitos. Uno es el dominio exigido de forma oral
y escrita en la lengua originaria de los educandos y conocer la cultura local de acuerdo al regulado en el anexo 2 de la norma técnica aprobada mediante la Resolución Ministerial número 646-2018, Ministerio de Educación, y estar incorporado en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias. Y allí mismo se menciona, estos requisitos son verificados por el Comité de Evaluación a través del aplicativo dispuestos por el Ministerio de Educación en el portal institucional, no siendo necesario que los postulantes presenten ante el citado comité los documentos en físico. ¿Ya? Esta es la respuesta que podríamos proporcionarle respecto a la preocupación que tiene el participante Maybel Otilia. Muy bien, gracias, José. De la misma manera también hay bastante preocupación con respecto a la selección de la UGEL, ¿no? Nos escriben de Cajamarca y nos dicen si es que se puede seleccionar más de una UGEL, ¿no? En el cargo de director de institución educativa, ¿no? Y efectivamente los invito también a revisar las preguntas frecuentes, ¿no? Para que ustedes sepan que tienen acceso ahí también a las respuestas. Ahí nos mencionan cómo deben hacer, cómo se hace la selección de la UGEL o de la región. Dice, ingresar al aplicativo publicado en la página web del concurso, elegir una única región. Ojo, es una única región donde quiera designarse y luego seleccionar la DRE o las UGEL de su interés en esa misma región. ¿Ah? Tiene que ser en esa misma región, ¿no? Yo determino la DRE y ahí se selecciona la o las UGEL de esa misma región para que sean evaluados en esta etapa descentralizada, ¿no? Entonces, hay un conjunto de preguntas y sus respuestas para que se pueda revisar y quizá queda un poquito más claro, ¿no? Eso está en el portal institucional del Minedu. ¿Ya? Ajá. César, acá tengo una pregunta de Orlando, de Piura. Nos dice, ¿cuándo es la selección de la DREP y UGEL para cargos de IE? En el cronograma está señalado, como bien lo leías, selección de la única UGEL, la única región, perdón, donde requiere ser designado de la DRE o del UGEL de su interés de esa región para ser evaluado en la etapa descentralizada. ¿Ya? La fecha es del 1 de agosto hasta el 10 de agosto del presente año. Esa es la fecha que deben hacer esta selección, estimado Orlando. Bien, también hay preocupación desde Arequipa, ¿no? Arequipa justamente nos hacen preguntas respecto a lo que es el proceso de entrevista. ¿Cómo prepararán a los comités para llevar de manera idónea la entrevista? También la misma persona nos habla de la entrevista y la subjetividad y si hubiera dado un menor puntaje. Bien, esto con respecto al instrumento que aplica el comité de evaluación, ¿no? A ver, este momento, este diálogo que se establece con el comité de evaluación es muy importante. Es importante porque es un espacio para que ustedes se puedan interactuar con los integrantes del comité de evaluación sobre aspectos que ya están establecidos en la norma técnica y como les mencionaba, para cada uno de esos aspectos sobre los criterios que aparecen ahí, ¿no? Puede ser la intención quizá de dar respuestas más allá de los criterios o podría haber esa intención quizá de los comités de querer abarcar más allá del criterio, pero por eso se establece criterios, porque para cada uno de los criterios, ¿no? Hay la forma ya que el comité de evaluación tiene para medir y para obtener un calificativo. Ahora, si bien es cierto, se establece esta sesión informativa con ustedes, los integrantes del comité de evaluación, también con ellos justamente se les brinda la orientación de tal manera que todos cuenten con las mismas orientaciones, no un comité, sino los comités de las diferentes regiones puedan todos manejar las mismas condiciones que deben de presentarse
apuntar a los mismos criterios, obviamente. Desde el Ministerio de Educación es formular un conjunto de propuestas, de preguntas que podrían formularles a ustedes, pero queda en potestad, obviamente, de los integrantes del Comité de Evaluación analizar estas preguntas, hacer un trabajo interno para que después, efectivamente, ya el día que se establezca para la entrevista, puedan tener un espacio y poder recoger información respecto a sus atributos personales y profesionales y que estos estén acordes a la necesidad del sector, ¿no? Así como de la región en la cual ustedes se están presentando y a partir del cual ustedes pueden aportar, ¿no? Para la jurisdicción donde ustedes se están presentando. Entonces, el Ministerio de Educación sí establece orientaciones, también facilita algún instructivo para que puedan desempeñarse de la mejor manera los integrantes del Comité de Evaluación. Eso ya está establecido en la norma técnica, el recojo no solamente a partir de la prueba nacional, que es una prueba que entiendo que la mayoría de ustedes, los que están ahorita conectados, han superado, la matriz de valoración de la trayectoria, ¿no? Tener una línea de todo lo que son sus méritos, su experiencia profesional, ¿no? Y también, como no, la entrevista, ¿no? Para ver los atributos personales y profesionales, ¿no? Finalmente es el comité de evaluación el que está a cargo de la aplicación de estos dos instrumentos. Bien, a ver, acá hay una pregunta que está referida, puntual, dice, ¿no? ¿Cuál es la fecha de la entrevista? No le podríamos decir la fecha porque eso depende de la programación de cada uno de los comités de evaluación. Lo que sí podemos comentarle es que, y volver a remarcar para todos los participantes también que lo tengan en cuenta, ¿no? Que la aplicación de los instrumentos y la verificación del cumplimiento de requisitos es del 21 de agosto al 25 de septiembre del presente año. Entonces, el comité de evaluación va a organizar sus actividades teniendo en cuenta la cantidad de postulantes que tienen para poder hacer su programación de manera adecuada, de tal manera que puedan realizar las entrevistas en los tiempos previstos, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ello no le podemos precisar una fecha. ¿Ya? Y el otro tema que también veo que es bastante recurrente es el tema de postular a un UGEL o otro UGEL, ¿ya? Entonces les pido por favor que lean el numeral 9 del cronograma, y está bien explícito respecto a sus preocupaciones. Y lógicamente que también hay otras preguntas muy específicas, muy puntuales, que en este caso por este medio no podríamos responderlos, y por eso César, no sé si podríamos pasar a ver el número telefónico donde podrían recurrir los estimados los participantes. Sí, José, justamente ya estamos casi sobre la hora. Si te pedía que proyectes, pero antes también, muchísimas gracias, profesor Gustavo Javier Sarmiento de Cajamarca, porque hay varias preguntas que seguramente han estado leyendo y no, la idea no es confundirnos, ¿no? Nosotros hay que precisar que el día de hoy estamos en función a la norma que contempla y que regula el concurso excepcional de acceso a cargos directivos de institución educativa en educación básica o educación técnico-productiva, ¿no? Porque leemos que están haciendo preguntas del cargo de la gestión pedagógica, de la dirección de gestión pedagógica, no. Es justamente ahora es para lo que corresponde al concurso excepcional de acceso a cargos directivos de institución educativa, ¿ya? José, por favor, si estás proyectando, ya, ahí está, la línea de atención, ¿sí? Ajá, entonces tenemos ahí la línea de atención a consultas, es el 01-615-5887, y el horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a 5 de la tarde. También tiene la dirección de la web, donde pueden encontrar todo el cronograma, toda la documentación normativa al respecto. ¿Ya? Entonces, tengan, por favor, esta línea de atención. Como entenderán, a veces ingresan muchas llamadas a la vez. Les sugiero, por favor, con un poquito de paciencia, que puedan insistir.
hay un equipo de profesionales allí que los van a atender, y si fuera una pregunta muy, muy específica, entonces ellos pueden recurrir a una cuestión a unas personas más técnicas o que puedan ayudar a dar respuesta a las preocupaciones que ustedes pueden tener. Eso sería todo, César. Estimados participantes, muchísimas gracias por su participación y será hasta una nueva oportunidad. César. Ok, José, muchísimas gracias a todos ustedes. No se olviden, no dejen de ver la matriz de valoración para no confundir, ¿no? Ahí está bien claro lo referido a la experiencia profesional. Un gusto con ustedes, seguimos en contacto. Bendiciones.